Hola, muy buenas tardes a todos. El Seminario de Pensamiento Crítico les da la más cordial bienvenida y agradece a todos su presencia aquí esta tarde para la presentación del libro La otra toma de Zacatecas, un siglo después. El doctor Weiss hará un pequeño preámbulo y el doctor Raúl Delgado Weiss hará un pequeño preámbulo. Le cedemos a él el uso de voz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, amigos, amigas. Sí, está apagado, ¿verdad? Está apagado. Sí, es que estaba hablando fuerte. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Yo pedí que hiciéramos un pequeño preámbulo muy breve para hablar un poco del contexto en el que se está presentando este libro. Entonces, yo quiero iniciar mi intervención antes de lo que es propiamente el conversatorio, destacando que la obra que hoy se presenta, la otra toma de Zacatecas, un siglo después, se inscribe en una serie de eventos que estamos organizando y que les daremos a conocer oportunamente. Se trata de eventos que se enmarcan en la celebración del 20º aniversario de la creación de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo y de su programa de doctorado en Estudios Críticos del Desarrollo. A lo largo de estas dos primeras décadas hemos desplegado múltiples iniciativas de investigación tendientes a desentrañar la naturaleza del capitalismo e imperialismo contemporáneos, así como la manera en que bajo este contexto, signado por la crisis epocal o civilizatoria en la que nos encontramos inmersos y por la que atraviesa la humanidad entera, se ha venido acentuando la problemática por la que atraviesan nuestros países y sociedades. Ello nos ha permitido contribuir, o al menos abonar un granito de arena a un necesario replanteamiento de la cuestión del desarrollo de cara al siglo XXI. En esta perspectiva hemos impulsado redes internacionales de investigación como la Red de Estudios Críticos del Desarrollo, la Red Internacional de Migración y Desarrollo y la Cátedra UNESCO de Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Asimismo, hemos coordinado e impulsado múltiples iniciativas editoriales, entre las que figuran nuestras tres revistas, que aquí están algunas exhibidas: Estudios Críticos del Desarrollo, Observatorio del Desarrollo, Inmigración y Desarrollo. Estas revistas se inscriben, por supuesto, en esta celebración del 20º aniversario de la unidad, y algunas de ellas, la mayoría, nacieron precisamente junto con la unidad. También nuestra unidad académica ha coordinado y promovido diversas colecciones editoriales, entre otras Estudios Críticos del Desarrollo, en la que se inscribe esta obra que hoy se presenta, y otras dos colecciones que tenemos con Miguel Ángel Porrúa. Otras colecciones importantes en las que participa nuestra unidad son Critical Development Studies y Critical Agrarian Change, con Fairwood Books de Canadá, y que se difunden esta última colección en 7 idiomas. Por supuesto, estas y otras iniciativas cuentan con el sello editorial de nuestra unidad académica, Ediciones Estudios del Desarrollo. Nuestras investigaciones no han sido en absoluto neutras. En todo momento hemos impulsado líneas de investigación crítica, contrahegemónica y comprometida social y ambientalmente. Son investigaciones en las que hemos tenido como uno de nuestros más importantes interlocutores a las organizaciones y movimientos sociales a nivel estatal, nacional e internacional. A través de estas y otras iniciativas hemos venido perfilando e impulsando, y esto me interesa mucho subrayar, agendas alternativas o contrahegemónicas de investigación. La investigación sobre México y Zacatecas ha sido una preocupación permanente de nuestra unidad académica a lo largo de estos primeros 20 años. Un claro ejemplo de ello es la obra que hoy se presenta,
y que reúne valiosas aportaciones de investigadores de nuestra propia unidad, de otras unidades de la universidad y académicos también de otras instituciones de educación superior. Entonces yo quería decir estas palabras iniciales porque no queremos que pase desapercibido que estamos celebrando los primeros 20 años de la unidad y qué mejor hacerlo con la presentación de este libro. También me invité, para darle un poco de realce a este evento, al secretario académico de nuestra universidad, a quien nos honra ahora con su presencia y pues nos dará un muy breve mensaje. Muchísimas gracias, doctor. Es un gran honor estar en este espacio. No solamente vine a representar lo que corresponde a la rectoría, el corazón de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino hablo especialmente el espacio en tanto foro, en tanto acto, en tanto acontecimiento, porque viene a justamente presentarse una obra, un libro más de los múltiples que se han publicado a partir de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, pero que ahora tiene un sello muy especial, conmemorativo, que viene precisamente a dar muestra a una especie de placa, digámoslo así, que viene a conmemorar lo que son los 20 años de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Estoy convencido que no hay mejor manera de celebrar, conmemorar un aniversario así, sino precisamente con un libro, no cualquier libro, un libro donde viene a reunir, donde viene a dialogar, donde viene a discutir, a debatir con un siempre espíritu crítico los principales problemas que nos aquejan como zacatecanos, como nación, incluso hojeándolo brevemente a nivel internacional, con problemáticas, fenómenos, temas tan diversos, pero siempre que coincide justamente con estas quejas, con estas, digamos, dificultades que tenemos desde el campo, el agua, la criminalidad, la violencia, entre otras temáticas muy propias, a veces lamentablemente, de nosotros los zacatecanos y zacatecanas. No me resta más que, a nombre de nuestro rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde luego a ustedes darles la bienvenida a un espacio universitario, reconocer el gran trabajo que se está haciendo en esta unidad académica con amigos entrañables, donde hemos coincidido en otros espacios, donde seguimos coincidiendo y estoy seguro continuaremos precisamente con esas coincidencias en proyectos, sobre todo sí académicos, pero sobre todo lo que tiene que ver con lo social. Enhorabuena, larga vida a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, felicidades por esta obra, felicidades por el aniversario y pues de la Secretaría Académica reiteramos el compromiso para seguir trabajando en conjunto. Enhorabuena, doctor. En la ciudad de Zacatecas refulge la belleza arquitectónica del centro, considerado un atractivo cultural que ha sido encauzado en la mercantilización, la turistificación y la gentrificación. En el Zacatecas profundo persisten las formas históricas del subdesarrollo. Es una zona de reserva de materias primas y fuerza de trabajo. Buenas tardes a todos nuevamente. El libro La otra toma de Zacatecas un siglo después fue editado por Miguel Ángel Porrúa bajo la coordinación del doctor Humberto Márquez Covarrubias. Y bien, como ustedes se darán cuenta en este texto, se trata de un libro que aporta desde diferentes enfoques elementos teóricos y conceptuales para el estudio y el análisis de la realidad zacatecana, sus diferentes configuraciones económicas y su inserción en los mercados mundiales. Este libro representa el resultado del trabajo y la colaboración de un grupo de investigadores comprometidos con la realidad social zacatecana y su papel en la economía mundial. En la nueva División Internacional del Trabajo y especialmente como maquiladores de la industria automotriz. Asimismo, la profundización de su desarrollo en un territorio enclavado en las instancias más relegadas de las cadenas de valor global, en donde la reproducción social de la reproducción campesina y la migración forzada son un papel ancestral en la proveeduría de las materias primas, la fuerza de trabajo y los productos básicos manufacturados.
por lo que para superar esta condición se hace necesario reconstruir la trama de relaciones sociales y resignificar las instituciones educativas, científicas y culturales que le imprimen un vigor a la vida social, donde emergen fuerzas con potencial transformador, que en las últimas décadas hemos visto opacada por la violencia y la actividad criminal que subsumen a la entidad en el atraso y la dependencia. Este libro está integrado por las aportaciones de grandes especialistas en diversos temas del desarrollo, entre los que se encuentran los doctores aquí presentes y que ahora tendremos oportunidad de escuchar. Y para ello, bueno, pues proponemos que la dinámica sea de la siguiente manera. Cada uno de los autores tendrá en promedio 10 minutos, ¿sí? No es limitativo, obviamente, para que todos puedan participar, y al final se generará un espacio para las participaciones, las reflexiones, las preguntas o los comentarios que ustedes deseen hacer a tipo conversatorio. ¿Sí? Bien, iniciaremos con la participación del doctor Raúl Delgado Weiss, quien es doctor en Ciencias Sociales, es el director fundador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, es docente investigador en este mismo centro y colaboró en este libro con el capítulo La Marcha de Zacatecas, Pautas de un Pueblo Transterrado. Bien, muchas gracias. Entonces voy a aprovechar mis 10 minutos para centrarme en una triada que me parece muy importante en relación con la problemática de Zacatecas: migración, desarrollo y universidad. Como muchas y muchos de ustedes saben, Zacatecas es una entidad muy peculiar. En lo personal he venido realizando diversas investigaciones sobre la realidad zacatecana desde hace poco más de 40 años en que arribé a Zacatecas y me integré a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Créanme que es y ha sido complicado, ha sido un verdadero desafío desentrañar, encontrar la cuadratura de los rasgos estructurales que distinguen a Zacatecas. Entre otras cosas, a diferencia de otras entidades del país, Zacatecas se caracteriza, se distingue por estar integrada, estar estructurada en torno a dos ejes. Por un lado, un polo propiamente capitalista de la economía, sumamente estrecho y desarticulado, conformado por la minería extractiva, la ganadería extensiva y, más recientemente, plantas de ensamble o maquiladoras que operan todos bajo una lógica de enclave, una lógica extractivista, una lógica de saqueo. Por otro lado, Zacatecas se caracteriza también, y esto es fundamental, por el predominio de lo que hemos caracterizado como el polo, subpolo de subsistencia, que está integrado por el binomio producción campesina en mancuerna con la producción de fuerza de trabajo migrante. Esta peculiar estructura socioeconómica nos ha llevado a caracterizar a Zacatecas como una zona de reserva de fuerza de trabajo y saqueo de recursos naturales para el capital nacional y sobre todo para el capital internacional. La marea neoliberal en la que se ha visto envuelto el país de 1982 a la fecha repercutió con especial saña en Zacatecas. El frágil equilibrio que hasta entonces había exhibido la economía estatal como una especie de economía de subsistencia en torno a su polo de subsistencia acaba por desmantelarse, por fracturarse. Los golpes asestados a la economía campesina por las políticas neoliberales hacia el campo mexicano y el despojo propiciado por los megaproyectos mineros dieron lugar a un cambio en el patrón migratorio. De la migración temporal se pasó a la migración definitiva y al despoblamiento. Esta situación se ha visto agravada por el retorno forzado de migrantes, el ensanchamiento de la informalidad y la cancelación de una perspectiva de futuro, especialmente para las y los jóvenes. A estas y otras violencias sistémicas se agregan, sobre todo en fechas recientes, las del crimen organizado, que encontró campo fértil para anidarse en la entidad. Todo esto nos revela que Zacatecas es una entidad que ha permanecido atrapada en un círculo vicioso, perverso,
de saqueo, expulsión, marginación y violencia. Peor aún, más que un círculo vicioso, se trata en realidad de una espiral ascendente que está haciendo eclosión en la actualidad y que demanda urgentemente de transformaciones estructurales profundas. Quisiera notar que en este contexto Zacatecas figura como la entidad que constantemente, sistemáticamente ha exhibido el mayor índice de intensidad migratoria del país, desde que el Consejo Nacional de Población comienza a construir este índice en 2000. Y esto ya fue ratificado en fechas muy recientes. Se trata de un dato que me parece muy significativo por el hecho de que nuestro país se ubica en la cima de la migración mundial, ocupó el primer lugar de la migración en el mundo en 2010 y ahora está en el segundo lugar después de la India. Otro dato que me parece muy significativo es que Zacatecas se erige como una comunidad, como una entidad profundamente binacional, con todos los desafíos que ello plantea para su desarrollo y su transformación social. Hay que tomar en cuenta que la población actual de Zacatecas es de poco más de 1.6 millones y la población de origen zacatecanos en Estados Unidos ronda en 1.7 millones. Hay más personas de origen zacatecano en Estados Unidos que en Zacatecas. El portentoso caudal de remesas que recibe Zacatecas, con poco más de 1.600 millones de dólares el último año, y el país con 63.000 millones, no debe ser vista como la, y aquí acentúo la principal palanca de desarrollo para la entidad y el país, como lo postula, por ejemplo, el Banco Mundial y muchas otras instituciones al servicio del imperialismo. Su función principal ha sido la de contribuir a la reproducción transnacional del ejército laboral de reserva para el capitalismo e imperialismo estadounidense. El gran problema es, en mi opinión, cómo superar y trascender los rasgos estructurales referidos y abrir un nuevo derrotero para la entidad. Esto es, cómo transformar el círculo vicioso perverso, o mejor aún la espiral ascendente en la que ha estado históricamente atrapada Zacatecas, para transformarlo en un círculo virtuoso de desarrollo. Y en esto estoy convencido que la UAS, la Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra universidad, está llamada a desempeñar un papel fundamental, un papel estratégico. De hecho, estoy convencido de que las universidades públicas en un contexto periférico como el nuestro deben de cumplir un papel primordial en este sentido, so pena de sumergirse aún más en la intrascendencia social como ha venido ocurriendo a raíz de las contrarreformas neoliberales implantadas en nuestras universidades. Como muchas y muchos de ustedes saben, he sido comisionado por el Consejo Universitario para coordinar el proceso de reforma o autotransformación institucional en curso en la universidad. Quisiera concluir mi intervención con un breve comentario sobre el tema. La Universidad Autónoma de Zacatecas, al igual que todas las universidades e instituciones de educación superior del país, atraviesa, como sabemos, por una profunda crisis multidimensional derivada de la implantación de políticas neoliberales de corte mercantilista, privatizador, excluyente, inequitativo y contraccionista. Entre paréntesis, sobre este tema, en el capítulo 14, que cierra el libro que hoy se presenta, Humberto hace un profundo y acucioso análisis de esta situación. Les invito a leer este capítulo y, por supuesto, todo el libro. Además de recuperar la senda que históricamente, previo a la contrarreforma neoliberal, había venido transitando nuestra universidad, fortaleciendo y reafirmando su carácter popular, su vocación democrática, su compromiso social, vislumbramos la necesidad de impulsarla hacia nuevos y más fecundos derroteros, hacia nuevos y más fecundos horizontes. En esta perspectiva, avisoramos una ruta de autotransformación institucional
que en sintonía con las nuevas y más avanzadas tendencias de la educación superior posibilite la articulación virtuosa de la universidad con su entorno, asignándole, y este creo que es el nudo principal de lo que queremos impulsar, asignándole una nueva y trascendente función, la de fungir como agente de desarrollo y transformación social. No me puedo, por lo que abordamos de los 10 minutos, extender mucho en mi presentación. Entonces yo quisiera cerrar esta primera intervención, vamos a seguir en el diálogo, destacando 5 rasgos del proceso de autotransformación institucional en curso y que quisiera compartir con todas y todos ustedes. Se trata de un proceso que desde un principio se ha enfrentado a un doble desafío. Esto creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Transformar a la universidad y simultáneamente ir forjando paso a paso al sujeto de transformación universitaria. Es una reforma que es necesaria, pero que no surge de un movimiento, pero creo que lo tenemos que construir, como en muchas otras cosas, a este sujeto de transformación universitaria. En ese sentido, concebimos a la reforma como un proceso de autotransformación gradual y progresivo, a través del cual nos hemos propuesto construir de manera colectiva y democrática una nueva identidad institucional y una visión compartida del futuro. Un elemento fundamental de la ruta que nos hemos trazado es la elaboración de un programa, en lo que estamos trabajando intensamente, un programa institucional de investigación e incidencia orientado al desarrollo y la transformación social de la entidad. A través de este programa buscamos construir colectivamente un referente y un polo organizador y aglutinador de las actividades de investigación e incidencia que despliega nuestra universidad. Buscamos que ello contribuya también al fortalecimiento de los planes y programas de estudio, confiriéndoles una orientación estratégica. El tipo de incidencia también es algo que yo quería comentar con ustedes, que nos proponemos impulsar y detonar. Es una incidencia que además de afianzar y enriquecer las importantes actividades de servicio comunitario que actualmente despliega la universidad, promueva nuevas actividades de incidencia en las que enfocadas en superar y trascender la problemática estructural en la que se encuentra atrapada la entidad. En otras palabras, buscamos que la universidad, en vez de adaptarse pasivamente al entorno, contribuya a visorar e impulsar proactivamente alternativas para el desarrollo y la transformación social. La otra toma de Zacatecas un siglo después constituye, en mi opinión, una parte muy valiosa para avanzar en esta perspectiva. Muchas gracias. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Víctor Darcy Petreul. Él es doctor en Ciencias Sociales, docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, y él colabora en este libro con el capítulo La crisis del agua en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, sobre explotación, contaminación y distribución injusta. Gracias. Y bueno, gracias a Humberto por invitarme a participar en este proyecto y en esta presentación del libro. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este evento. Voy a aprovechar este espacio para hablar sobre la crisis hídrica aquí en la región centro del estado de Zacatecas, la presa Milpillas y las alternativas. Entonces, bueno, empezamos con una afirmación de que estamos en una zona árida donde hay pocas lluvias, estamos hablando de unos 450 milímetros anuales, pero con mucha variación anual de un año a otro y también dentro del año, ¿no? Y es bueno, actualmente estamos experimentando una sequía muy fuerte. Como tal, hay pocas aguas superficiales
y las que hay están contaminadas por residuos mineros, actividades industriales, aguas negras no bien tratadas, no tratadas, entre otras fuentes de contaminación. Y por tanto, toda el agua que consumimos aquí en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe viene del subterráneo, ¿no? Esos acuíferos también abastecen las actividades agrícolas y también las actividades industriales, de tal manera que están sobreexplotados. Y esa es la primera dimensión de la crisis que quiero abordar en este evento. La sobreexplotación de los acuíferos. Aquí en la región centro de Zacatecas tenemos 5 acuíferos, 3 grandes que se extienden desde la capital hacia el norte, Aguanaval, Calera y Chumaderos. Y hacia el sur hay 2 acuíferos, Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos. Estos 5 acuíferos en su total tienen una recarga natural de 292 millones de metros cúbicos anuales. Las concesiones de Conagua suman a 553. Entonces estamos hablando de un déficit de 261 millones de metros cúbicos anuales. Y ese es un número que vamos a recordar más adelante cuando estamos hablando de la presa Milpillas, ¿no? A ver, en cuanto a la distribución de este agua, el uso, según el discurso oficial, esta dimensión de la crisis tiene que ver con el crecimiento demográfico y el crecimiento económico del Estado. Pero si vemos que el sector industrial, a pesar de tener algunos consumidores muy grandes, empezando con el Grupo Modelo, el sector industrial solamente consume el 2.5% del agua que se extrae en términos globales de estos 5 acuíferos. Y el sector público urbano solamente 6.6%. Y eso hay que tomar en cuenta que el agua que se consume en el sector público urbano se consume no solamente en nuestras casas para satisfacer nuestras necesidades básicas, sino también por los múltiples empresas que están dentro de la mancha urbana, ¿no? Y además se pierde aproximadamente el 40% del agua en fugas, y aún así solamente consume el 6.6%. Entonces, estos datos de alguna manera ponen en evidencia las limitaciones de esos discursos neomalthusianos, ¿no? Y bueno, también cuando vemos que más del 90% del agua se consume en el sector agrícola, eso nos señala que en la búsqueda de alternativas hay que empezar, bueno, no empezar ahí, pero hay que darle mucha importancia a las alternativas que busquen reducir el consumo de agua en el sector agrícola, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda dimensión de la crisis hídrica aquí en esta región centro del estado de Zacatecas, y eso tiene que ver con la contaminación. Vamos a enfocarnos en la contaminación de las aguas subterráneas, la mala calidad de las aguas, sobre todo que están en los acuíferos Benito Juárez y Guadalupe y Bañuelos, que están hacia el sur de la ciudad. Esos acuíferos abastecen aproximadamente el 70% del agua que se consume en esta zona urbana. El problema es que esas aguas tienen altas concentraciones de metales pesados, sobre todo arsénico y también flúor. De hecho, desde hace más de 25 años, Conagua nota en algunos documentos que esas aguas tienen concentraciones de arsénico muy por arriba de los límites permisibles en México. Y desde entonces ha habido estudios por parte de investigadores independientes para confirmar eso, que el agua que está consumiendo, sobre todo en Guadalupe, tiene niveles muy por encima de esos máximos permisibles a nivel nacional,
que a propósito son muy laxas en comparación con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Bueno, y de ahí pasamos a la tercera dimensión de la crisis, y eso tiene que ver con la mala distribución del agua, que en términos generales la mayor parte del agua que se extrae del subsuelo, y el agua de mejor calidad, se dirige al sector privado, mientras que el agua con altas concentraciones de arsénico y flúor y otros metales pesados se canaliza en mayor medida al sector público urbano, ¿no? También hay otras aristas de esa desigualdad. Dentro del sector agrícola, los grandes propietarios acaparan con las concesiones, de tal manera que, por ejemplo, en el acuífero de Calera, los productores agrícolas con menos de 10 hectáreas consumen menos del 20% del agua que se extrae de ese acuífero para propósitos agrícolas. Y también una última, bueno, hay varias dimensiones de desigualdad, pero una última que podemos mencionar tiene que ver con la desigualdad dentro de la ciudad, donde la población con menos recursos y localizada en zonas más vulnerables paga más y recibe un servicio de menor calidad y cantidad de agua, según una investigación de Rivera y Aguilar en 2015. Bueno, entonces, ante este panorama de una crisis multidimensional, quiero mencionar algunos comentarios sobre la presa Milpillas, porque como sabemos, ya desde hace casi una década se está promoviendo por ciertos actores gubernamentales y también del sector empresarial esta mega obra como una solución a la crisis multidimensional del agua aquí en la región centro del estado. Recordamos que esta es una obra que se pretende construir en el municipio de Jiménez de Taún, en el oeste del estado de Zacatecas, a unos 5 kilómetros de la cabecera de ese municipio. Jiménez de Taún es uno de los municipios con mayores incidencias de pobreza en el estado de Zacatecas. Y de ahí se pretende construir un acueducto de la presa que va a tener una cortina de casi 90 metros para retener 60 millones de metros cúbicos de agua en un embalse de casi 300 hectáreas. Y de ahí se pretende construir un acueducto que tiene un diámetro de más de 1 metro y una extensión de 166 kilómetros hasta aquí, la capital del estado. Además, estamos hablando de una planta de tratamiento, 3 plantas de bombeo para subir el agua aproximadamente 1 kilómetro de distancia vertical. Imagínense la energía que eso se puede consumir. En la manifestación de impacto ambiental que salió en 2015, se estima que el costo de esta obra iba a ser 3.2 miles de millones de pesos. Pero 3 años después casi se duplicó y ya sabemos que ha salido en la prensa muchas irregularidades en el ejercicio del presupuesto en cuanto a los estudios y los trabajos que empezaron a hacer hasta que se detuvo la obra por la resistencia de los y las afectados en el municipio de Jiménez del Taún. Bueno, la presa Milpillas puede resolver esa crisis. Recordamos que el déficit del agua aquí en la región centro del estado es de 261 millones de metros cúbicos. Esta presa pretende aumentar la oferta por 41 millones de metros cúbicos. Como tal, se requeriría 7 presas de ese tamaño para cubrir el déficit. Y no obstante, en la manifestación de impacto ambiental se afirma una vez tras otra que esta obra va a permitir que los acuíferos de la región centro del estado se recuperen. Pero bueno, no hacen ese cálculo básico que acabamos de exponer. Otro problema tiene que ver con las afectaciones río abajo. En la manifestación de impacto ambiental se menciona que va a haber menos
agua río abajo para las poblaciones que están aguas abajo de la cortina, que eso va a afectar sus actividades agrícolas, que eso puede causar molestias, inconformidades, pero ahí se debe. No se investiguen esos impactos más allá de eso. Si vemos que el caudal medio anual del río Milpillas, donde se pretende construir la presa, también conocido como Atenco por la población local, ese caudal medio es de solamente 44.7 millones de metros cúbicos anuales. La presa, si opera en su capacidad de 41 millones de metros cúbicos, pretende desviar el 92% del agua en ese río. O sea, podemos imaginar las afectaciones para las poblaciones abajo y sobre todo tomando en cuenta pues el cambio climático y que puede haber menos agua en los años que vienen. Bueno, para terminar, quiero decir que las personas que están en Jiménez del Perú y han estado resistiendo esta presa no son los únicos afectados, también nosotros que vivimos aquí en la ciudad somos afectados, en tanto la obra pretende profundizar la comunicación del agua, en primer lugar a través de el costo de toda la infraestructura, que de alguna manera se va a, nosotros vamos a tener que pagar una parte de eso con lo que pagamos con el agua. La empresa o el consorcio de empresas que ganan el proceso de licitación para construir y operar el acueducto va a tener una concesión de 25 años para recuperar sus inversiones y realizar unas ganancias extraordinarias con base en su control monopólico del agua que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Bueno, y bueno, ¿qué pasa cuando hay fallas en el sistema? ¿No? Cuando hay mantenimiento, la necesidad de hacer mantenimiento. El sistema no sería susceptible al huachicoleo. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, brevemente podemos hablar de algunos principios que han estado emergiendo en investigaciones sobre conflictos en torno del agua y sobre todo movimientos en defensa del agua para la vida. Y bueno, hace 10 años publicamos un texto titulado El camino suave del agua, una alternativa para superar la crisis en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe. Y en ese texto exponemos algunos de esos principios que tienen que ver con reducir y controlar la demanda por el agua en lugar de solamente buscar aumentar la oferta, ¿no? Estamos hablando de usar el agua de manera más eficiente, empezando en el sector agrícola, que es clave, ¿no? La tecnificación de los sistemas de riego, medidores, reconversión a cultivos que no utilizan agua o que consumen menos agua. Y Ivonne va a hablar más de eso en su exposición. Y básicamente apegarnos a los principios de agroecología. También hay muchas maneras de reducir o usar el agua de manera más eficiente en las ciudades. Y más que nada hay que priorizar el agua de mejor calidad para el consumo humano. De los 5 acuíferos que mencionamos, Caldera es la que tiene la mejor calidad del agua. Por eso se ha asentado ahí grandes empresas transnacionales productores de bebidas. Esa agua se debe priorizar en primer lugar para el consumo de nuestro consumo de los seres humanos para nuevamente satisfacer nuestras necesidades básicas. Y finalmente, participación. La participación ciudadana es necesaria para, de alguna manera, invertir las políticas actuales que privilegien las necesidades del sector privado. En esa nueva cultura de agua que ha emergido con esos movimientos en torno al agua, se sugiere que hay que priorizar el uso del agua de la siguiente manera. Primero, agua para la vida. Luego, el mantenimiento de ecosistemas, lo que implica no sobreexplotar los acuíferos. Agua para actividades de interés social, como parques, fuentes, etc. Y finalmente, agua para el desarrollo económico, empezando con maneras de usar el agua de manera eficiente, como
agroecología, como hemos mencionado. Para poner eso, bueno, como hemos dicho, en la actualidad es al revés. El agua para actividades económicas tiene prioridad, y para ponerlo de cabeza se requiere participación ciudadana, y en ese sentido nos da mucho gusto ver que en los últimos años hay varios grupos, colectivos que han estado tomando cartas y participando en los debates y presionando para usar el agua para la vida. Eso es todo. Gracias. Gracias. Enseguida escucharemos la intervención de la doctora Ivonne Muñoz Morales. Ella es doctora en estudios del desarrollo, es investigadora postdoctoral en la misma unidad. Ella colabora con la escritura del capítulo Agricultura e Industria, implicaciones de la producción de cebada para la compañía cervecera de Zacatecas. Gracias, Miroslava. Buenas tardes a todas y todos. Yo quiero comenzar agradeciendo de manera especial al doctor Humberto Márquez, que hizo posible que este trabajo colectivo viera la luz. Gracias, doctor. Me parece de entrada que desde el título y la portada del libro pues es una obra muy reflexiva, también muy sugerente y siento yo muy simbólica, así que soy muy contenta de ser parte de ella. El libro, como ya lo han comentado, reúne pues una multiplicidad de trabajos en los que intentamos analizar desde diferentes aristas cómo 100 años después el estado de Zacatecas sigue tomado, digamos, por diferentes poderes fácticos. Y tal vez, aunque ahora las formas de control son más sutiles y se entretejen en un discurso pues gracil de desarrollo y crecimiento económico, pues nuestra realidad en la que vivimos día a día nos habla de una desigualdad que se amplía, de oportunidades que parecen disiparse y que obviamente no encuentran cabida en este discurso. En este sentido, como ya lo mencionó Miroslava, el capítulo con el que contribuyo se centra en la relación entre la agricultura y la industria, un binomio pues, que ha sido de los mayores motores económicos del sistema capitalista, que se da a partir pues, de esta desregulación de la economía a finales de los años 80, lo que generó importantes cambios en los esquemas productivos preexistentes. Bajo este contexto, de manera específica, analizo las implicaciones de la producción de cebada para la compañía cervecera de Zacatecas. Y bueno, partimos de que precisamente una gran cantidad de cultivos actualmente es controlada por grandes empresas transnacionales que no solo determinan qué debe sembrarse, sino que controlan en su totalidad el proceso productivo, industrial y de comercialización, tal como sucede precisamente en este estudio de caso. Como sabemos, en el caso específico de la producción de cerveza, pues este es uno de los sistemas esenciales del sector agroalimentario a nivel mundial, que se ha caracterizado precisamente por una muy fuerte integración vertical que podemos ver a lo largo del análisis, ¿no? Para México, además de ser un segmento económico pues muy fuerte, también tiene cierta identidad nacional, es una bebida que consumimos de manera común, tradicional, y que ha sido dominada en el entorno nacional por un claro duopolio, Grupo Modelo y Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, ambos ya de capital extranjero, uno desde 2013 y otro desde 2010, respectivamente. Este dominio que ambas compañías tienen en el país les otorga pues una amplia capacidad de control en los territorios en los que se establecen. Aquí en Zacatecas, de hecho, opera la planta cervecera con mayor capacidad instalada a nivel mundial. En promedio, 26 millones de hectolitros diarios. Eso equivale, como para que nos demos una idea, a 17 millones de botellas de cerveza. Entonces, si consideramos que de acuerdo con información proporcionada por personal de la propia compañía, se requieren 2.6 litros de agua para producir cada litro de cerveza,
pues resulta muy cuestionable que esta mega fábrica esté operando en una entidad y en una región específica donde las condiciones hidrometeorológicas de las que ya habló Darcy, sean precisamente, pues no sé, también cada día lluvias más erráticas, sequías que antes considerábamos atípicas, pero que parece que pues más bien ya son típicas, y donde la mayor parte de las actividades, tanto para la reproducción de la vida como de índole económica, como ya también lo mencionó Darcy, dependen del agua subterránea. En ese sentido, yo creo que todos hemos comenzado a padecer la escasez de agua directamente en nuestras viviendas, con tandeos semanales que ya se están volviendo parte de nuestra cotidianidad y que valdría la pena pues reflexionar en esta distribución de agua, ¿no? Bueno, sin embargo, esta problemática pues atiende un espectro más amplio, en donde precisamente la estrategia gubernamental que ha prevalecido en Zacatecas para la atracción de inversión se ha promovido mediante regulaciones laxas, exenciones y subvenciones, como en este caso. Mientras que desde el discurso se argumenta que este tipo de industrias generarán numerosos empleos para los zacatecanos. Y como es innegable que uno de los más graves problemas que tiene nuestra entidad es precisamente el desempleo, la falta de oportunidades, pues estas a su vez agravan otros problemas que estamos viviendo, como la deserción escolar, como el incremento de los índices de pobreza, o como el incremento también en las actividades ilícitas, pues por supuesto que se legitima la llegada de este tipo de industrias extractivas sin llevar a cabo un análisis más integral y real de las implicaciones socioambientales que puede tener en el mediano y largo plazo. Si hablamos de empleo, la misma compañía cervecera de Zacatecas ha reducido casi a la mitad el personal que estaba contratado en sus inicios, así como las prestaciones. La mayoría del personal ahora está contratado por vía outsourcing, lo que representa también pues, una disminución en las condiciones de trabajo que en su momento pues eran a lo mejor atractivas, ¿no? Por supuesto, estas prerrogativas, así como lo que conocemos como la llamada puerta giratoria, lo hemos podido constatar desde el inicio de las operaciones de la compañía cervecera de Zacatecas, y han abierto el espacio para que la empresa pueda gestionar una agenda a través de la que obtiene beneficios y al mismo tiempo pues capitaliza una imagen verde y de empresa socialmente responsable, lo que facilita el acceso inequitativo a recursos y a la posibilidad de eludir precisamente estas responsabilidades, trasladándolas hacia otras actividades productivas. Esto lo hemos visto, es muy común en otras industrias de escala mundial. Ustedes han visto cómo corporaciones altamente contaminantes o que usan una gran cantidad de recursos naturales pues promueven de manera alterna iniciativas encaminadas a reducir o eficientar el consumo, pero realmente pues esas medidas solo son un ejercicio de relaciones públicas que fortalecen su presencia en territorios específicos. En el caso del Grupo Modelo, el actual proyecto de Aguas Firmes, si bien es un proyecto interesante, me parece integral y que puede tener un impacto positivo en los predios en los que se establece, en realidad tiene una incidencia mínima comparado con el uso de recursos que hace la compañía cervecera. Y bueno, en este escenario es precisamente que se crea la estrategia para la reconversión productiva hacia la cebada. La cebada es muy importante porque pues es la base material para la fabricación de la cerveza. De ella se obtiene la malta que en términos económicos tangibles representa el mayor costo por cada litro de cerveza. Sin embargo, en los esquemas de reconversión, después del análisis que realizamos, pues cuando no existe una vocación productiva natural, las tierras dejan de ser espacios de reproducción socioambiental y se convierten en plataformas solamente de producción de commodities, con los efectos disruptivos que esto implica, ¿no? En Zacatecas, antes de la llegada de la compañía cervecera de Zacatecas, la cebada era considerada únicamente con fines forrajeros o de cubierta vegetal
y en realidad con muy poca producción, incluso por debajo de la alfalfa y la avena. Después de esto, o sea, antes de la llegada, el propio INIFAP en sus estudios no consideraba a Zacatecas como una entidad con vocación productiva para la cebada, pero si ustedes revisan las actualizaciones, ahora sí tenemos vocación productiva para la cebada. Sin embargo, aún con estos esfuerzos llevados a cabo desde los ámbitos públicos y privados, la producción histórica de cebada en realidad en Zacatecas no ha logrado sostener una tendencia a la alza. Tiene que ver que una parte importante se produce en tierras de temporal y no en tierras de riego, aunque es una estrategia también que se está trabajando para que se amplíe la frontera agrícola bajo modalidad de riego. Los incrementos más notorios que ha tenido la producción de cebada corresponden a sucesos específicos, como por ejemplo cuando se incluyó a la cebada en los apoyos de Procampo, o cuando hay alzas muy importantes para la importación de cebada, o cuando se reciben apoyos económicos directos. Sin embargo, pues una vez que el fomento al cultivo cede, la producción nuevamente disminuye o por lo menos no aumenta, sin contar con que los rendimientos en Zacatecas han estado muy por debajo de otras regiones del país, como por ejemplo el Bajío, donde las condiciones climatológicas son más aptas para el cultivo, aun con que haya habido un despliegue tecnológico importante en el estado, ¿no? En este capítulo no hago una crítica a la estrategia de reconversión, porque en términos idealistas, la estrategia de reconversión parecería una gran estrategia, siempre y cuando estuviera pensada en cultivos que no solamente se vinculen a la industria bajo condiciones inequitativas, sino precisamente que sean más adecuados para el entorno, para la realidad zacatecana, para sus condiciones climatológicas, y también que consuman menor cantidad de agua, es decir, una estrategia más integral que no solamente obedezca a un interés económico. Sin embargo, pues aquí ha sido más un instrumento de política económica, donde la agricultura pues claramente se supedita a la industria. Prueba de ello es que en este año, en que las condiciones del campo zacatecano se vieron sumamente afectadas por esta fuerte sequía, pues Grupo Modelo prefirió importar cebada que comprársela a los productores zacatecanos, porque para ellos representaba un menor costo, ¿no? Y bueno, uno pensaría en un ejercicio, digo, mínimo de reciprocidad, pues hubiera apoyado al campo zacatecano, ¿no? Entonces, frente a estos contratos previos que se han celebrado y que se revisan con mayor detalle en el capítulo las peculiaridades que implican y cómo pues casi toda la responsabilidad, o prácticamente toda, recae en los productores. Además, como lo he mencionado, una parte muy importante del análisis es que la política de reconversión que se da en Zacatecas y los esquemas contractuales encaminados al abastecimiento de cebada para Grupo Modelo, pues no solo se basan en una relación entre particulares, sino que una parte importante de la estrategia empleada corresponde precisamente a una alianza público-privada en la que el financiamiento público a través de dependencias federales y estatales está encaminado pues a la obtención, digamos que directa e indirecta, de ganancias privadas. Grupo Modelo no solo se beneficia de la producción de cebada, sino que es el único proveedor de su paquete tecnológico. Entonces, cuando desde el gobierno se está financiando la producción de cebada, se le está financiando directamente al Grupo Modelo la compra de los insumos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, porque aunque los contratos entre las empresas y los productores agrícolas no son en realidad algo nuevo, creo que sí es imprescindible que se sujeten a un mayor escrutinio y reglamentación a fin de hacerlos más justos y también más negociables para los productores, que precisamente no son agentes sin agencia, sino que dentro de estas condiciones tan limitadas y las pocas oportunidades y las condiciones cada vez más precarizadas de la actividad agrícola, esta parece una buena alternativa para muchos de ellos. Entonces, bueno, esta sería mi primera intervención y los invito a que puedan leer el libro
y nos comenten qué les parece. Gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos a la doctora Guadalupe Margarita González Hernández. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y en este libro colabora con el capítulo Claroscuros en la protección del patrimonio cultural del Centro Histórico de Zacatecas, además de otras intervenciones que ya tendrán la oportunidad de leer cuando quiera el libro. Buenas tardes. Bueno, me uno al agradecimiento y a la felicitación al doctor Roberto Márquez, quien hizo un esfuerzo loable para ver físicamente y también electrónicamente el libro, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo inmenso en términos de investigación, en términos de colaboración, en términos de recursos, ¿no? Y bueno, está plasmado una interpretación de la realidad zacatecana. Su servidora, tal como lo dijo Miroslava, aportó con un documento referente a los movimientos ciudadanos que se desatan en la protección del patrimonio cultural de la humanidad aquí en Zacatecas, pero pensé que prefería para esta intervención hablar de problemáticas mucho más actuales referentes a la realidad urbana en Zacatecas, ¿no? La realidad urbana regional en el estado de Zacatecas tiene muchas problemáticas que vale la pena debatir, como la primacía demográfica, económica, cultural y política de la ciudad de Zacatecas, Guadalupe, respecto al resto del territorio zacatecano. Y de hecho, las preocupaciones que tenemos quienes vivimos en esta ciudad radican precisamente en ser el centro de atención de las autoridades estatales, ya sea para fines urbanísticos, económicos, políticos o culturales. La posible construcción de un segundo piso en el bulevar de la ciudad de Zacatecas ha generado mucha opinión pública debido a que será la mega obra sexenal pública que hasta la fecha no ha sido divulgada, pero sí licitada. Se reconoce que como usuarios de un vehículo automotor que somos, tener una obra de este tipo es muy favorecedor para nuestros traslados al interior de la ciudad. Es por ello que la mayoría de la población de Zacatecas, Guadalupe, está a favor de la construcción de este paso a desnivel. Los más favorecidos serán aquellos que se trasladan desde la ciudad de Guadalupe al campus Siglo XXI y a Ciudad Universitaria en las horas pico de la mañana, de 6:30 de la mañana a 9:30 aproximadamente, ¿sí? Y luego los que se trasladan en dirección contraria en el horario vespertino del campus del Siglo XXI y de la ciudad universitaria hacia Guadalupe, generalmente desde las 2 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Pero más allá del favoritismo como usuarios de un automóvil, es necesario discutir otras problemáticas que generarán su construcción. Además de los retrasos, desvíos y demás circunstancias de los recursos financieros y humanos que requerirá tremenda obra, lo que más llama la atención es aquello que se plantea desde la perspectiva de la movilidad de la población de la ciudad y de la dependencia de las actividades administrativas y educativas, que contradice radicalmente estos flujos de la población hacia el campus Siglo XXI y hacia la ciudad administrativa, contradice radicalmente con los flujos que tienen que ver con otras dinámicas de la ciudad.
Por ejemplo, aquellos flujos que tienen que trasladarse de cualquier lugar de la ciudad hacia el centro histórico o hacia la ciudad, hacia la zona campestre Bernardes. Esto es una aberración urbana muy propia de las ciudades mexicanas y tiene que ver mucho con las decisiones políticas que no consideran las problemáticas de orden urbanístico. Otra problemática que hay que considerar en la construcción del segundo piso es la prioridad del automóvil sobre cualquier otro tipo de movilidad. El automovilista, en una posición individualista, es el único beneficiado de esta mega obra que afectará aún más a los usuarios del transporte público y a los transeúntes o a los ciudadanos de a pie, ¿no? Otra problemática que tiene implicaciones sociales, pero que no es considerada, es la profundización de las desigualdades sociales a través de las divisiones espaciales. El segundo piso que será construido en el bulevar se convertirá en una barda para dividir el bello y limpio centro histórico de Zacatecas con el feo y el que da mucho miedo zona sur de Zacatecas. Que incluso en términos de carga simbólica está establecido por no querer pasar por colonias como Panfilonatera, Bellavista, Perpetuo Socorro, Almobrera, etcétera, como referentes. Zonas que se les tienen muy abandonadas, donde presentan altos índices de criminalidad y donde la seguridad pública es una palabra vacía. Y finalmente, la problemática ambiental, que ni siquiera parece ser conocida en este tipo de discursos de construcción de megaobras. El segundo piso estimula el uso y dominio de los vehículos de combustión interna que generan contaminación y que aplasta o invisibiliza otras formas de movilidad. Aún se recuerda que por el deterioro del patrimonio cultural fundado en el Centro Histórico de Zacatecas fue la causa principal para no construir esta obra en el 2007. Parece ahora revivir cuando el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, después de decir que no hay ninguna afectación, parece ser que ahora se retrata. Quizá este factor sea el que tenga más peso para acabar con esta construcción, con la idea de construir una mega obra como esta. Pero en realidad, pues el resto de los argumentos que muchos de nosotros hemos planteado ni siquiera han sido escuchados. Aunque ya es definitivo que se construirá, según la información que proveen los medios de comunicación hasta el día de hoy, ante una nula postura informativa del gobierno estatal, sigo planteando que existen algunas alternativas. La más importante y que está en el mismo modelo de desarrollo de impulso al vehículo es la que el mismo gobierno del estado planteó al mismo tiempo que informó la construcción del segundo piso. Es el mejoramiento y la conservación de las viabilidades existentes, así como la construcción de otras. Esta sería una excelente propuesta y ratifico en la realidad actual, ¿no? Esta sería una excelente propuesta si se llevara realmente a cabo. Por ahora, el sueño de mantener, mejorar las vialidades existentes y de crear algunas otras vialidades es solo un sueño. Aunque tenemos que reconocer que hubo un mejoramiento de la vialidad de El Orito. Pero estas alternativas que son realistas siguen estimulando el modelo
desarrollo basado en la individualidad y el automóvil. En realidad, esto es una propuesta que tiene que ver más con fines para apoyar grupos de construcción a través de la licitación, a través del destino de recursos financieros hacia una mega obra, por una parte, y por la otra, bueno, estimular las desigualdades sociales a través de obras urbanas y la profundización de la individualidad a través del uso del automóvil. Y si me lo permiten, plantearé otra problemática que también está en boca de todos en la ciudad de Zacatecas, Guadalupe, que refiere a la inseguridad. Reconozco que esta es una problemática que aqueja a todo el territorio zacatecano y que incluso es mucho más intensa en el resto del estado que en la ciudad Zacatecas, Guadalupe. Pero desafortunadamente en la época actual la estrategia parece ser que solamente se trata de proteger a la mancha urbana de la capital y su adyacencia con Guadalupe. La mancha urbana de Zacatecas, Guadalupe tiene predominancia en política de seguridad pública sobre el resto del territorio. Parece ser que incluso da la impresión de que suele ser la única existente, ¿no? Lo más llamativo y que llaman los espacios de los medios de comunicación locales es la cantidad de homicidios que se desarrollan por toda la ciudad. Y si lo vemos desde una perspectiva transversal, por ejemplo, desde el año 2010 hay un cambio en la incidencia delictiva. Mientras que en ese año la mayoría de los actos delictivos se desarrollaban de manera aislada, en la actualidad se desarrollan de manera organizada, es decir, que existe la planeación de que se desarrollen y se ejecuten estos actos delictivos. Pero, aunque insisto, son los homicidios los más publicados y sonados en la ciudad, en realidad hay otras actividades asociadas a la organización de los capitales criminales que son más rentables, más incisivos y que menos llaman la atención. La primera es la disputa de los territorios en donde desarrollan actividades lícitas, como inversiones en negocios de entretenimiento y ocio, especialmente nocturnos, y que atienden generalmente población turística. Y lógicamente actividades ilícitas como ventas de droga, cobro de pisos, etc. Donde el centro histórico de Zacatecas es el lugar idóneo para ello. Las otras actividades se incrementan, que no son consideradas principalmente por los medios de comunicación, se incrementan poco a poco en la mancha urbana. La extorsión, las amenazas, el despojo, los fraudes se difuminan espacialmente por toda nuestra ciudad sin que haya denuncias de por medio o reconocimiento de las autoridades de que son actividades que forman parte de las organizaciones del capital criminal que ya impregnaron nuestras relaciones sociales zacatecanas. ¿Existen alternativas de solución? Creo que esto tiene que ver con un cambio del modelo de desarrollo, ¿no? Pero esto es si no es una utopía, es algo que no está factible en la realidad, ¿no? Entonces, realmente tiene que ver, la solución tendría que ver con un mejoramiento de las condiciones de vida, un mejoramiento en la distribución de las riquezas y una disminución de las desigualdades sociales. Las soluciones que se han implantado en la actualidad tienen que ver con una estrategia de tipo militarización de la vida, intensificación de lo punitivo y que solo profundiza
las desigualdades y deteriora fuertemente la convivencia social. Gracias. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Georgia Aralú González Pérez. Ella es doctora en Historia, docente en la Unidad Académica de Arqueología y en la de Lenguas Extranjeras. Es coordinadora de ediciones de Estudios del Desarrollo y fue quien coordinó el trabajo de edición de este libro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo formo parte del equipo editorial en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, integrado por 4 personas que se encuentran aquí presentes: mis compañeros Selene, Israel, que está por ahí atrás, mi compañero Aaron, que está aquí adelante, y yo misma. Así que vengo como portavoz para platicarles un poquito acerca de la parte editorial de la obra que hoy nos congrega. Me permito leerles este pequeño texto. Vivimos, como hemos podido constatarlo, tiempos convulsos. Ello es perceptible en distintos contextos sociales: la ciudad, el campo, la universidad, los municipios, la cultura. Somos a la vez testigos y partícipes de múltiples transformaciones que se han venido suscitando. Y en medio de esa incertidumbre, de esa desazón, de ese temor que arrecia día a día, surge el libro como objeto, como contenedor de ideas, como válvula de escape, como actor. Ni siquiera él ha logrado esquivar los cambios, pues la mayoría prefiere el libro digital que el libro impreso. Pareciera que nuestros libros impresos ya se están volviendo obsoletos. Mis compañeros y yo nos formamos a la vieja usanza. Los 4 pertenecemos a la Escuela de José de Jesús San Pedro, sin duda conocido por muchos de ustedes. De modo que colocamos la edición de textos como un arte. Entonces, efectivamente, somos orfebres que primero matizamos la escritura del autor, después diseñamos la caja de texto, donde vamos colocando cada elemento del cuerpo del documento mientras definimos la tipografía. Por último, repensamos en la composición de la portada. La otra toma de Zacatecas, un siglo después, atravesó por ese proceso. Admito que en ocasiones parecía desdibujarse su salida. Sin embargo, contra viento y marea, y el doctor Humberto lo sabe, lo tenemos aquí con nosotros, y con ello la posibilidad de mantener viva la crítica en torno a nuestra ya de por sí funesta realidad zacatecana. Basta con leer algunos de los capítulos para percibir los dardos de los autores dirigidos a múltiples direcciones. Ellos, los que escriben, se convierten en verdaderos francotiradores, tal como lo expresaría Eduardo Galeano, cuya artillería reposa en la potencia de sus palabras, en específico hacia algún tema relativo a Zacatecas: la violencia, el narcoterrorismo, la militarización, el desplazamiento forzado, la técnica del terror, la tríada narco, capital, Estado, la exclusión social, el extractivismo, la cultura como simulacro político, la sociedad de consumo, el capital voraz. Tópicos que cuestionan nuestro acontecer y colocan en el centro del debate no la toma de hace más de una centuria, sino a la toma de ahora, en la que vislumbramos a un Zacatecas violentado, un Zacatecas macerado, un Zacatecas desterrado, un Zacatecas explotado y, lo que es peor, un Zacatecas al amparo del crimen organizado. Justo aquí es cuando se vuelve indispensable el debate a través de la divulgación de textos críticos.
En ese sentido, la labor editorial en la aludida diseminación de ideas es esencial. Como muchos de ustedes saben, la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo cuenta con 3 revistas científicas: Migración y Desarrollo, Estudios Críticos del Desarrollo y Observatorio del Desarrollo, Investigación, Reflexión y Análisis, las cuales han alcanzado una trascendencia nacional e internacional por su circulación desde hace más de una década y por la diversidad de temas que abordan. Afortunada o desafortunadamente, en la actualidad su difusión se ha limitado al formato digital. Los nuevos tiempos dictan nuevas exigencias, dan cauce a otros horizontes. Selene, Israel, Aarón y yo hemos presenciado estos cambios que forman parte de la cultura letrada. A nuestra manera hemos resistido a algunos de ellos. Por ejemplo, nos aferramos a la idea de hacer buenos libros que contribuyan a mejorar la vida en sí. En paralelo, todavía somos de los que creemos que la obra tiene un valor único e insustituible. Quizá hace falta hacer un ejercicio puntilloso acerca de las editoriales y las librerías en Zacatecas que den cuenta del desarrollo que han tenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, recientemente nuestra ciudad, nuestro centro histórico, ha sufrido una pérdida notable. La librería Andrea cerró sus puertas después de más de 40 años de estar activa no solo en la venta de libros, sino también mediante la promoción de ferias de libros, presentaciones, festivales culturales, por mencionar algunos. En síntesis, quisiera retomar una sentencia permanente en Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil. Seamos desobedientes frente a aquello que no compartimos, que no profesamos, prolonguemos la vida del libro impreso haciendo más libros, no cambiemos del todo las librerías establecidas en determinado lugar por las librerías virtuales, no abandonemos las bibliotecas, al contrario, reactivemos esos espacios. Si desobedecer es afianzar la razón, entonces seamos todos desobedientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Finalmente cedemos los micrófonos al doctor Humberto Márquez Corupias. Él es doctor en Estudios del Desarrollo, es docente investigador en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y fue quien coordinó el libro y pues escribió algunos de los capítulos sobre economía, violencia, migración y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Buenas noches, agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario del Pensamiento Crítico, en esta ocasión dedicada a la presentación de esta obra que se pone a su disposición. Por cuestiones de tiempo yo haré un breve comentario acerca de la concepción general de la obra y una propuesta. Este libro es un trabajo colectivo conformado por 14 capítulos, escrito por 15 colaboradores procedentes de distintas áreas del conocimiento científico, social y las humanidades, la mayor parte adscritos a la UAS, pero también colaboradores vinculados estrechamente, solidariamente, al trabajo de investigación universitario. Se trata de una cierta interpretación de la realidad social zacatecana contemporánea desde una perspectiva de tipo multidisciplinaria, dado el hecho de que los autores, desde sus ámbitos del conocimiento, especialidades y dominios disciplinarios, emprendieron el abordaje del tema que indagaron y convirtieron posteriormente en un capítulo. Esperamos que en sucesivas publicaciones ejercitemos otro tipo de investigación colectiva de corte más bien inter o, si fuera posible, transdisciplinario.
pero hay que construir cuando menos un piso común en la publicación. El título rememora una de las grandes hazañas históricas de la Revolución Mexicana en el remoto 1914, y cuando se celebró el centenario de esa gesta de la toma de Zacatecas, organizamos un congreso para revisar los grandes problemas del desarrollo de Zacatecas, y como una de las encomiendas de ese congreso fue la publicación de una obra colectiva. Ahora, sin embargo, se trata de hacer una resignificación histórica, porque en nuestros días se trata de otras formas de tomar el territorio, sus recursos, incluyendo la población, particularmente los trabajadores y las distintas instituciones, a través de la trama de redes de capital que están vinculadas en el plano local, nacional y global. Esa es una de los cometidos generales de la obra. Sin embargo, la publicación, pues como ya lo decía Georgia, se enfrentó a varias peripecias de tipo administrativo y financiero que fueron postergando más de una vez la publicación del libro. Incluso llegamos a pensar que este nunca saldría a la luz. Son textos que inicialmente se empezaron a escribir hace 7, 8, si no es que 9 años, de tal suerte que podemos pensar que muchos de los materiales aquí escritos se fueron cociendo a fuego lento o tuvieron un buen proceso de maduración. Sin embargo, he de advertir que en más de una ocasión hicimos varias rondas de revisión con los propios colaboradores para que se actualizaran los textos, los datos y las discusiones. Con todo, somos conscientes de que los temas que aquí abordamos, pues nunca terminan de concluir. Todos los capítulos en realidad representan vetas interminables de investigación. Seguramente seguiremos horadando alrededor o profundizando acerca de estas temáticas en proyectos de investigación conjuntos. La portada tiene ese rasgo simbólico, como decía Ivonne, porque es una recreación de una fotografía de una finca al punto del derrumbe cuya fachada está apuntalada en la calle Juan de Tolosa, y que tras de sí simplemente hay un lote ya prácticamente baldío, y la similitud o la metáfora empleada en la portada fue inicialmente reconstruida en una intervención de Miroslava, cuando plantea que aparentemente Zacatecas tiene un gran esplendor cultural, arquitectónico, remozado por la plata y la cantera rosa, pero tras de sí hay un cúmulo de intervenciones territoriales, de minas, de contaminación, de conflictos sociales, de violencia, de criminalidad. Puede ser que estéticamente la recreación digital pueda ser atractiva, pero entonces también nos remite a la idea de que esa construcción estética tiene una propuesta más bien de tipo crítica para el abordaje de los grandes problemas del desarrollo. En esta reconstrucción histórica hasta la realidad social contemporánea de Zacatecas se van sacando varios hilos argumentales ya expuestos por mis colegas, cuando se plantea que históricamente Zacatecas ha fungido como un enorme reservorio de recursos naturales, desregulados, baratos, que ahora son administrados a través de grandes proyectos extractivistas. Asimismo, Zacatecas se ha constituido como una enorme reserva
de trabajo barato, tanto para los capitales que se concentran en este territorio y también para capitales ubicados en otras demarcaciones a través del incesante flujo migratorio que ha distinguido a esta zona del país. Y por último, otro de los rasgos que pudiéramos identificar es que las dinámicas de acumulación aquí implantadas tienen, entre otras resortes, la incesante transferencia del excedente generado particularmente a los principales centros industriales, financieros y fiscales, con un mínimo residuo de beneficios que se reparte dentro de la sociedad, sobre todo bajo la figura de los magros salarios o los exiguos recursos fiscales que reporta la Federación a esta entidad. Se puede también hacer una reconstrucción del presente, como en varios de los capítulos se presenta, identificando cuáles son las ramas de actividad más dinámicas que están vinculadas sobre todo a la exportación de mercaderías, particularmente en los proyectos de megaminería, particularmente ahora bajo el diseño sociotécnico del cielo abierto, pero también subterránea, o también los proyectos de agroexportador, aunque en menor medida, especialmente el que recrea y reconstruye Limón, como la industria cervecera, que está asociada a esquemas de contratación para la producción de cebada o en la reconversión de cultivos, sobre todo en la otrora zona frijolera, para la provisión de la materia prima básica para la industrialización de la cerveza. El otro gran rama de exportación al cual estamos conectados indirectamente es la industria maquiladora, particularmente de procesos de ensamble, de componentes que más bien son trasladados a centros industriales donde están ubicadas las principales plantas armadoras de autos que exportarán estos productos sobre todo a Estados Unidos bajo el patrón de intercambio preestablecido por el TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio. Y a su vez a esto se puede ubicar también pues dos muy peculiares actividades que de manera incesante se despliegan en Zacatecas. La primera de ellas es la configuración de ciertos enclaves territoriales como entidades geocriminales, es decir, como una especie de nodo territorial para organizar el trasiego, en menor medida almacenamiento y procesamiento de determinadas drogas ilegales que serán exportadas, pero con todo, Zacatecas todavía no es un epicentro de una actividad exportadora de las mercancías ilícitas como lo son otros territorios, pero sin embargo es un territorio en disputa. Lo que sí deberíamos de destacar como complemento es que aquí se ha establecido un muy peculiar sector generador de trabajadores migrantes, productor y reproductor de trabajadores migrantes que van sobre todo a Estados Unidos, cuya principal contraprestación es la entrada de las remesas salariales, que es uno de los principales ingresos que están circulando en la entidad para activar dinámicas de consumo, sobre todo en los municipios con alta incidencia migratoria. Estos son actividades, las ramas más dinámicas, pero atrás de ellas está un enorme tinglado de capitales que operan sobre todo en el mercado local y regional, como lo ya abordados por Margarita, es decir, toda la industria turístico-cultural que pretende valorizar el patrimonio cultural y la actividad artística generada sobre todo en el centro histórico de Zacatecas, pero también en zonas aledañas, y muy vinculado a su vez
con toda la actividad especulativa, inmobiliaria y comercial que se está anclando de manera continua en las demarcaciones con mayor presencia de consumidores solventes, entre los cuales de manera episódica o en ciertas temporadas pues ubican los turistas o los visitantes de procedencia internacional, pero sobre todo nacional, incluyendo local. Otra de las actividades muy dinámicas es la industria de la construcción y el sector inmobiliario, que es el que ha expandido la marcha urbana y de hecho configurado una especie de urbe compuesta por la metrópoli entre Zacatecas y Guadalupe, pero de una manera sumamente desordenada, sobre la cual gravitan estos problemas ya planteados por Darcy, la crisis hídrica, el problema de la movilidad urbana planteada por Margarita, y también por la propia Margarita, los problemas de inseguridad y violencia que están latentes en la llamada ciudad compuesta entre Zacatecas y Guadalupe, que ha sido reconocida muy recientemente por uno de estos informes internacionales como una de las ciudades más violentas, no solo del país, sino terriblemente del mundo. Bueno, se podrá cuestionar cuáles son las bases metodológicas de esos indicadores, pero cuando menos aquí están encendidos uno de los focos rojos. Y además hay la recreación continua de toda la actividad comercial, particularmente por las tiendas departamentales, las tiendas de conveniencia que están desplazando a los comercios tradicionales, las habituales tienditas de la esquina de corte familiar. Hay movimientos muy bruscos en las redes de comercialización internas o los servicios bancarios y financieros, a su vez, que más que ofrecer servicios crediticios para la inversión productiva, están pues, trabajando sobre todo en la colocación de servicios que reporten comisiones para los ahorradores, cuentavientes o por el manejo de las nóminas. ¿Qué decir? De la ausencia de la banca de desarrollo, que no es solo un problema de tipo local, sino que es de hecho nacional. Y por último, quizá en el nivel más bajo de este edificio arquitectónico de la economía local, pues persiste una amplísima gama de actividades ubicadas, por ejemplo, en la producción campesina, particularmente en el caso de Zacatecas, la producción de frijol, como se discute en uno de los capítulos escritos por Nicolás Morales, que colabora en este libro. Además, el crecimiento de expansivo de la economía informal, que tiene enormes ramificaciones, y también la emergencia de muchas formas de trabajo autónomo, entre comillas, o los famosos trabajadores por cuenta propia. Es decir, es un panorama muy amplio aquí planteado, pero el lector podrá corroborar que los 14 capítulos dibujan un enorme abanico temático que va desde temas tales como el agua, la producción de mezcal, la producción de cerveza, los problemas de la configuración de la ciudad, la violencia, la movilidad urbana, el mundo del trabajo local. Particularmente se indaga el caso de las maquiladoras, el turismo, el patrimonio cultural, el arte, la migración, la violencia criminal, el caso particular de la UAS, entre otros temas que posiblemente se me olviden. Todos estos temas no agotan, por supuesto, toda la problemática, pero me parece que es un botón de muestra para empezar a adentrarnos de nueva cuenta en el entendimiento de cómo Zacatecas es una maraña de relaciones sociales,
conflictivas, contradictorias, pero que también encierran muchos ámbitos de potencialidades que tienen que ser regeneradas y reconstruidas por el trabajo colectivo. Me parece que desde la investigación, esta es una muestra que es posible empezar por tomar conocimiento de las cosas, por muy críticas que éstas sean. Y finalmente, la propuesta. Esta es una publicación que ahora se pone a su consideración, pero la propuesta consiste en que es necesario seguir tomando conocimiento, tomándole los signos vitales a la sociedad zacatecana vinculada al entorno nacional e internacional. Entonces la propuesta es la de invitarlos a los investigadores, a los estudiantes, a los docentes, a las organizaciones sociales y al público en general que esté interesado en ser copartícipe de una red de investigadores sobre temas y problemas de Zacatecas y su entorno. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta que ponemos a su consideración es la de crear una colección, es decir, como nos planteaba Georgia, uno de los grandes desafíos es de que todos los trabajos de investigación se materialicen. Una forma de hacerlo es a través de la publicación de libros y de revistas de manera, no sé, vegetal, o como se le dice, impresa y digital. Es decir, aprovechar todos los formatos y vías de comunicación que existen para difundir lo que se va generando desde los ámbitos de investigación. Entonces, esa es la doble proposición que hacemos, la de crear una red de investigadores y la de crear una colección de publicaciones, por supuesto, que mediadas por la realización de foros públicos donde discutamos estos problemas. Finalmente, pues el libro está a su disposición. Aquí tenemos una mesa donde estará a la venta, me parece que con un precio muy accesible y módico, inclusive con la disposición de hacer un descuento para los estudiantes, para que no exista ningún pretexto para no acceder a una publicación como estas. Además de este libro, encontrarán en la mesa otros títulos, muchos libros que fueron también coordinados aquí por mi compañero y amigo Darcy Petró, y algunas de las revistas que se publican en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo. Las revistas van a ser de cerca, ya lo saben. Entonces, agradecemos su presencia y ojalá que puedan acercarse a estos textos, léanlos, discútanlos y critíquenlos. Muchas gracias.